indomettina se recomienda solo los graves, como artritis, en la cual ya no funcionan los otros tipos de analgésicos, de mucho dolor y vos le suministras los otros fármacos. Entonces, ahí sí nosotros le suministramos, por ejemplo, la indomettina, hepático, con un protector gástrico. No, para nada. No le tenemos que suministrar por un tiempo prolongado. No es un fármaco así que le vas a poder dar para que consuma todo el día. Van a ser en casos muy puntuales. En el caso donde haya excesiva presencia de dolor, para suprimir esa respuesta o esa hiperalgesia y después cambiarlo otra vez a un analgésico más suave. Hay que limpiar el organismo. En ese caso, por ejemplo, en que nosotros tengamos que establecer una terapéutica prolongada, la indomettina no es una buena opción. Vale, perfecto. Hablamos. Un ratito. De lo que son los paraminofenones. Dentro de este grupo tenemos al acetomifeno, el paracetamol. El paracetamol está ampliamente distribuido. Ahora yo les pregunto, ¿por qué no me toman un paracetamol para su dolor de garganta? ¿Por qué van a un ibuprofeno y no van a un paracetamol? Porque, por ejemplo, vamos a elegir un paracetamol y no un ibuprofeno. Y te van a decir, sí, ahí está. Y acá está justamente lo que nosotros mencionamos y por eso es muy importante describir bien las propiedades o las características. Es mejor antipirético que el ácido acetil salicílico, pero tiene efectos más débiles y no tiene capacidad antiinflamatoria. El dolor de garganta por lo general está asociado a una inflamación local. Esa suele ser la causa del dolor que se presenta en la garganta. Entonces, por eso nosotros tomamos un ibuprofeno, porque tiene mayor capacidad como antiinflamatorio. Nos habla de que no posee valor como antirreumático y no inhibe las endopectidasas que sintetizan las prostaglandinas. Entonces, ¿por qué no tiene efecto antiinflamatorio? Porque no inhibe a las endopectidasas que sintetizan a las prostaglandinas. ¿Qué características tenemos? Se absorbe fácilmente por vía gastrointestinal, alcanzando básicamente los valores adecuados para ejercer su acción a los 15 a 30 minutos. Tenemos que lo que es la velocidad de excreción va a depender básicamente de la presencia o la ausencia de lo que es un estómago cargado o vacío. Su vida media es 2 horas y solo el 3% de la dosis se elimina sin biotransformar. Este analgésico tiene efectos nulos sobre lo que es el estómago. Además, no altera la coagulación. Entonces es bastante importante que nosotros mencionemos que
no se ve alterada la coagulación. ¿Por qué no se altera la coagulación? Porque no está ejerciendo un efecto sobre el grupo de los tromboxanos. Esto es muy interesante destacar. Bueno, creo que la mayoría ya está conectado nuevamente. No debe de utilizarse en perros ni en gatos y es particularmente tóxico en gatos. Su uso más se restringe a caballos y a vacas. Entonces, en cuanto a la dosis, es 20 a 25 gramos animal. Se suministra a través de lo que es la vía oral. Y después tenemos el siguiente grupo, que es el grupo de las pirazolonas. Dentro del grupo de las pirazolonas, nosotros encontramos a lo que es la fenilbutazona, la oxifebutazona y la dipirona. Entonces, dentro del grupo de las pirazolonas, nosotros encontramos fármacos que tienen características que no tienen otros fármacos. La fenilbutazona y la oxifebutazona son fármacos básicamente que nosotros no vamos a escuchar hablar de los mismos en cualquier contexto, porque tienen ciertas propiedades únicas, tienen propiedades uricosúricas. Entonces, a partir de ahí, entramos. Son derivados de la antipirina y de la aminopirina, pero tienen un compuesto básico o un compuesto que es similar en ambos, que es la fenilpirazolona. ¿Qué propiedades tiene? Que es lo que siempre nos preguntamos. ¿Qué propiedades tiene en este tipo de antiinflamatorios? Tiene propiedades analgésicas y uricosúricas. Sin embargo, su efecto más evidente es el antiinflamatorio. El efecto que más sobresale sobre todos los otros efectos es el efecto antiinflamatorio. Bueno, en breve se va a cortar otra vez nuestra conexión. Nos vamos a conectar una última vez después y voy a llamar la lista en la siguiente conexión. Básicamente, en cuanto a lo que es la farmacocinética, la fenilbutazona es un ácido débil que básicamente se absorbe muy bien por lo que son las vías gastrointestinales. Entonces ustedes se van a dar cuenta que a medida que vamos describiendo que hay fármacos que tienen muy buena absorción y muy buen efecto en algunas especies y en otras no. Y la vía de absorción es por lo general la ideal, la gastrointestinal. Entonces, acá nosotros vamos a hablar también de lo que es la vía parenteral, pero que no tiene un buen efecto en lo que es la administración por vía parenteral y tampoco tiene muy buena acción, hablando de las vías parenterales, por lo que es la vía intramuscular. La absorción es incompleta. Entonces, cuando nosotros le suministramos al paciente por vía gastrointestinal o por vía oral, en realidad dirigida a las vías gastrointestinales, alcanza su valor terapéutico en media hora ya. Entonces, siempre vamos a preferir las presentaciones orales sobre lo que es la intramuscular, en donde ya se menciona que tiene una absorción incompleta. Su vida media en el perro es de 6 horas y la fenilbutazona tiene una composición en la cual tiende a acumularse. Se excreta más rápidamente en orinas alcalinas, de ahí que la vida media en caballo sea de 3.5 a 7 horas y en lo que es el perro 6 horas. En la vaca nosotros tenemos, como ya habíamos mencionado en la clase anterior, un proceso de absorción muy diferente. Entonces acá nosotros hablamos incluso de una vida media de 40 horas.
Eso no significa que su efecto va a prolongarse de manera prolongada ese tiempo. Y en el cerdo de 2 a 6 horas. En cuanto a lo que es la toxicidad de la fenilbutazona en animales es menor que la observada en lo que son los humanos. Pero en cuanto a lo que es la absorción y acumulación del fármaco, tiende a crear ciertos problemas en pacientes, por ejemplo, que tienen problemas a nivel renal o a nivel del hígado. Entonces nosotros vamos a concordar, ustedes van a concordar conmigo, que un paciente enfermo, ¿en dónde se concentran los problemas de un paciente enfermo? ¿A nivel de qué órganos? En su mayoría. ¿Qué es lo que observamos para instaurar una medicación en un paciente? El estómago. El estómago sí le vamos a suministrar lo que es a través de la vía oral. Ahora, por ejemplo, si yo les digo, tengo un paciente con leishmaniasis y le quiero tratar, doctor. Y bueno, ¿qué órganos tenemos que ver su estado? Muy bien. Otro órgano, muy bien. Entonces, ¿qué se le pide? ¿Qué análisis se le pide? Capaz que usted ya está manejando eso. Perfiles renal y hepático. Excelente. Entonces le pedimos un perfil renal y hepático para ver el funcionamiento de ambos órganos. ¿Y por qué? ¿Por qué se le pide el perfil renal y hepático? ¿Qué correlación tiene? Para saber qué medicaciones se puede y no utilizar. Muy bien. Ahora, ¿por qué yo quiero saber si mi riñón funciona? Obviamente que necesito que funcione, pero ¿por qué? Hablando farmacológicamente. Del hígado y el riñón. Excelente. Para definir a través de, o sea, qué fármaco es más probable que podamos utilizar dependiendo de su vía de excreción. Excelente. Entonces, depende mucho de la vía de excreción, si es urinaria o a través de la materia fecal o a través de lo que es la leche o el sudor. ¿Cuál va a ser nuestra vía de excreción y cuál va a ser nuestra vía a través de la cual vamos a metabolizar ese fármaco para poder ser utilizado posteriormente? Muy bien. Entonces, acá nos vuelve a mencionar, chicos, solamente